¿Qué nos dice este problema? Dice, la gestión de equipos humanos y logística en situaciones de desastre necesita una buena coordinación, ¿vale?, y comunicación entre las diferentes entidades que participan. Un sistema distribuido capaz de realizar esta coordinación y que sea resistente a los posibles problemas de comunicación y organización es una alternativa mejor que un sistema centralizado. Cuando, digamos, nos plantea hacer un sistema distribuido donde tenemos que organizar, pues, ayuda humanitaria y logística en esas situaciones, y nos van a contar un poco, pues eso, qué elementos tiene ese sistema distribuido. No nos van a pedir que hagamos un sistema distribuido, asumiremos que ya existe, simplemente tenemos que representar la información o las cosas que nos pidan sobre la información que van a tener que intercambiar los agentes que hay en el sistema distribuido o internamente el estado que tengan esos agentes. Digamos que las preguntas son bastante específicas y os piden, pues, que entendáis un poco qué es lo que se pide y luego representarlo. Vale, tenemos una serie de agentes. Entre ellos tenemos el centro de mando, que son grupos de personas que pueden tomar decisiones y que están organizados de manera jerárquica. Y dependiendo, digamos, en qué lugar esté en la jerarquía, pues son los que mandan más, los que mandan menos. Pero digamos que en situaciones de que no hay contacto con otros, pues pueden funcionar de manera independiente. Básicamente son los que dan órdenes a otros elementos que haya en el sistema, o las personas, digamos, que están conectadas a este sistema distribuido de control de situaciones de desastre. Luego tenemos los grupos de evaluación. Los grupos de evaluación representan a personas que recogen información sobre el terreno y luego informan a algún centro de mando para que después pueda tener información para tomar decisiones. Los grupos de rescate, que son unidades que pueden ir a algún sitio para rescatar a personas y después llevárselas a un sitio donde estén seguros. Los grupos médicos, que son personas que realizan tareas médicas en alguna localización, habrá un sitio, digamos, donde estarán ubicados. No se desplazan, simplemente las personas que tengan problemas se les lleva ahí. Luego los grupos de evacuación, que son grupos de personas que pueden transportar a personas entre localizaciones en situaciones que no son de emergencia, ¿no? Pues hay un conjunto de personas que están en algún sitio y no me gusta que estén aquí, quiero llevarlos a otro sitio, pues se llama a un grupo de evacuación y se los lleva de un sitio a otro. Luego los grupos logísticos, que son las personas que se encargan de transportar medios materiales a algún sitio, ¿no? Quiero llevar medicinas a tal sitio, o agua a tal sitio, no, son las personas que se encargan de eso. Y luego los grupos de construcción, que son las personas, son grupos de personas que son los que habilitan localizaciones y construyen las cosas que haga falta, ¿no? Pues un puente, una tienda de campañas, un hospital de campaña, saneamiento, lo que haga falta. Bueno, para la presentación del conocimiento, los agentes y su comunicación hemos empezado a diseñar una ontología que incluye una serie de elementos. Habitualmente, digamos, siempre os daré alguna cosa a partir de la cual podéis empezar o una serie de conceptos que después tendréis que utilizar en las respuestas que vais a dar en lo que viene a continuación. Vale, tenemos como primer concepto localización, que representa los lugares en los que se pueden realizar diferentes acciones. Simplemente sitios. Estos se pueden dividir en dos. Digamos que tenemos dos especializaciones de localizaciones: asentamientos, que son localizaciones donde habitan personas, como poblaciones y campos desplazados, y lugares, que son, digamos, algo un poco más inespecífico, ¿no? Locaciones geográficas relevantes, ¿no? Montañas, bosques, ríos o lagos. Vale, luego tenemos el personal, que representa a las diferentes personas y roles que tienen esas personas dentro de los grupos que nos ha contado antes, ¿no? Tenemos médicos, tenemos personal de transporte, de organización, personal de rescate, personal logístico y cualquier, digamos, tipo de personal que haga falta para resolver ese tipo de problemas. Vale, luego tenemos el concepto material, que son los medios materiales que se utilizan. Por ejemplo, pues eso, tenemos especializaciones que pueden ser métodos de material sanitario, material de transporte, de construcción, de saneamiento, de alojamiento. Luego tenemos suministro, que son los métodos materiales necesarios para las personas en los asentamientos, como ropa, comida, agua y medicinas. Y luego tenemos los grupos, que son las diferentes entidades que participan en las diferentes acciones, ¿no? Tenemos el centro de mando, el grupo de evaluación, de rescate, el médico, básicamente los que corresponden con los agentes que nos acaban de comentar.
Vale, los enunciados básicamente van a ser siempre los mismos, van a preguntaros cosas parecidas. En este caso dice el objetivo es contemplar esta ontología con los atributos, es completar esta ontología con los atributos, relaciones y conceptos necesarios. Digamos que en la ontología siempre nos aparecerán pues, atributos que van a estar relacionados, digamos, están asociados a conceptos, relaciones que relacionarán conceptos unos con los otros y luego, pues, obviamente, conceptos que representarán cosas específicas dentro del problema. Necesarios para que se puedan responder las cuestiones que se plantean a continuación. Y si hay, digamos, diferentes posibilidades, pues se elija una y que se diga por qué se ha elegido esa y no pues, otras alternativas posibles que a uno se le podría ocurrir. Vale, para presentar todo eso, habitualmente lo que os pido es que para cada relación de atributo definamos cuál es su dominio y su rango y la cardinalidad que tiene tanto la relación como el atributo, ¿no? Pues si un atributo solo puede tener un valor, pues decimos tiene un solo valor. Si el atributo está en el concepto tal, pues su dominio es el concepto tal. Si el atributo puede tener valores enteros, pues ese sería su rango y la relación es igual, ¿no? La relación va del concepto Pepito al concepto Juanito y es de 1 a 1, por ejemplo, del dominio al rango y del rango al dominio de 1 a n, o lo que sea. Si es una relación, siempre hay que indicar la cardinalidad en los dos sentidos. Del dominio al rango y del rango al dominio, para, digamos, definir completamente cuál es su semántica. Bueno, vamos a ir respondiendo a las diferentes preguntas que tiene el enunciado. Para eso vamos a hacer una cosa parecida a lo que hicimos con los problemas de diseño. Lo que vamos a hacer también es un poco pintar la ontología de lo que nos ha contado el enunciado para tenerla. Sí, si os vais al enunciado, nos cuenta el enunciado que tenemos toda una serie de conceptos. Sí, tenemos primero localización. Sí, nos dice que se especializa en asentamientos y en lugares. Bueno, sería uno de los conceptos que podemos usar para después responder lo que nos preguntan. Tenemos personal, y hay diferentes tipos de personal. Bueno, tenemos personal médico, organización, de transporte, rescate, logístico. Vale, luego tenemos material. Vale, diferentes tipos de material. Sí, esto, digamos, no hace falta que lo hagáis en el enunciado, en el examen. Bueno, si queréis, digamos, a medida que estéis resolviendo el examen, pues igual podéis hacer un pequeño dibujo de las cosas que tengo que explicar el enunciado para saber un poco, no tener que, digamos, ir siempre al texto. Pero bueno, digamos que yo lo hago básicamente para poder tener claro qué cosas hay en la ontología. Luego tenemos suministros. Y luego tenemos grupos. Vale, estos, digamos, son los conceptos que tiene la ontología base, de la que tenemos que partir para después responder a las preguntas que nos hacen. Vale, ahora el apartado A. El apartado A nos dice lo siguiente. Dice, en el inicio de las operaciones existe algún agente principal, centro de mando, digamos el que manda sobre todos, que tiene registrados todos los medios disponibles, digamos, sabe que es todo lo que hay disponible para hacer lo que tengamos que hacer, y se encarga de comunicarse con el primer nivel de centros de mando de la jerarquía. Vale, entonces, digamos, le pasa la información al siguiente nivel, que es lo que, digamos, el que va a tener que tomar decisiones a partir de lo que recibe. Vale, les va asignando, y lo he marcado en naranja porque, bueno, eso puede indicar una relación, ¿no? Lo que le asigna es básicamente, pues eso, el conjunto inicial de personal. El personal nos aparece como conceptos que tenemos en la ontología. Tenemos uno de los conceptos que nos han contado es personal, ¿sí? Tanto cada centro de mando tendrá pues, una serie de personas que están relacionadas con ese centro y un asentamiento, básicamente un sitio donde estará asentado el centro de mando, entonces que va a operar. Entonces simplemente le dirá centro de mando X, ¿sí? Tienes asignado a tales personas, sí, ahora tienes asignado este asentamiento que es donde vas a tener que colocarte para hacer
las cosas que te toquen hacer. Vale, nos pide, dice, añade lo necesario de ontología, relaciones, conceptos, atributos, para que este agente pueda registrar en su estado las asignaciones que realiza. Vale, se pueden preguntar, digamos, diferentes cosas en la ontología. Como es una ontología que describe cosas que hacen los agentes, pues podemos tener representación de cosas que están internamente en los estados de los agentes, o podemos también tener información que corresponde a las comunicaciones que tienen los agentes entre sí. En este caso, pues digamos que el centro de mando está por encima de todos, tendría alguna comunicación, algún mensaje donde le diría, pues, estos son las personas asignadas que tienes, este es el asentamiento donde tienes que colocarte. Eso no es lo que queremos representar. Lo que queremos representar es, una vez hemos recibido ese mensaje, cómo internamente tiene guardado la gente que corresponde a un centro de mando, ¿sí? Cómo tiene guardada esa información, ¿no? Dónde, digamos, a quién tiene asignado, ¿sí? Y dónde debería colocarse para poder trabajar. Vale, básicamente lo que tendremos que tener es, dentro de cada centro de mando, tendremos una instancia que se representará a sí mismo, ¿sí? Y tendremos instancias de personas, instancias en este caso, de asentamientos, y tendremos que ligarlas internamente unas con las otras, ¿no? Tenemos personal, tenemos asentamientos. Vale, y para poder representar que están ligadas unas con las otras, pues tendremos simplemente que tener alguna relación que, si tenemos una instancia de centro de mando, ¿sí? ¿Qué instancias de personal son las que están asignadas? ¿Sí? Y si tenemos una instancia de centro de mando, tenemos que guardar internamente qué asentamiento específico es el que corresponde a un centro de mando. Vale, eso quiere decir que tenemos que simplemente, pues, tener relaciones entre esos diferentes conceptos. En este caso, los nombres que asignamos a las relaciones, pues a veces saldrán del enunciado, otras nos tenemos que inventar o, digamos, ver qué significa esa relación y darle un nombre adecuado a esa relación. Pasa, digamos, como con todos los nombres. Cuando tenemos que llamar de alguna cosa, pues igual directamente ya el enunciado nos dice, pues, se llama tal. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos asignando, podemos asumir que el personal está asignado al centro de mando y podemos pues, llamarle asignado. O podemos hacerlo al revés, es decir, el centro de mando tiene personal, ¿no? Y podemos decir, pues tiene, o cualquier, digamos, cosa que tenga algún sentido semántico con lo que pide el enunciado. Vale, y cada vez que creamos una relación tenemos que indicar cuál es la aridad que tiene esa relación. Con esto, digamos, lo habitual que os pido es que lo escribáis de puño y letra en el enunciado, no me hagáis dibujitos y cosas así porque a veces son más difíciles de entender. Sí, lo hago aquí, aparte lo hago en dibujitos porque es más fácil de escribir, igual es más fácil que vosotros también entendéis cómo funcionan las relaciones y cómo se describen las cosas, pero bueno, digamos que cuando lo escribiéramos en texto diríamos pues simplemente que tenemos una relación asignado, ¿sí? Cuyo dominio es personal, ¿sí? Y cuyo rango, en este caso, es centro de mando, ¿sí? Una persona estará asignada solamente a un centro de mando, por lo tanto, el dominio, el rango, la relación es 1 a 1, y un centro de mando tendrá muchas personas asignadas a él, por lo tanto, la cantidad de la relación será de 1 a n del rango al dominio. ¿Sí? Vale. Es dibujado, pero la idea es que se escriba un poco para que quede más claro lo que estamos haciendo. Y lo mismo tenemos entre el centro de mando y el asentamiento donde estará, pues, asentado. En este caso no aparece ninguna palabra en el enunciado que diga cómo se llama la relación, pues aquí nos inventamos una que tenga sentido, ¿no? Pues un centro de mando estará ubicado específicamente en algún sitio, pues le llamamos ubicado, ¿no? La instancia de centro de mando estará ubicada en una instancia de asentamiento, que tendrá un nombre, un identificador específico. Sí, el dominio será el centro de mando, sí, el rango será asentamiento y el dominio, el rango, siempre un centro de mando estará en un único asentamiento, no, digamos, físicamente es imposible que estén en 2 sitios a la vez y asumiremos, digamos, por cómo nos han descrito el enunciado, que en un asentamiento solo puede haber un centro de mando. No lo dice explícitamente en ningún sitio, pero dado que, digamos, tiene más lógica que solamente haya una cabeza en un sitio donde haya que mandar, pues lo suyo es que únicamente haya un centro de mando en cada asentamiento. Vale, si queremos también, digamos que os podéis imaginar que como las relaciones las definimos tanto en un sentido como en el otro,
pues el nombre que le damos lo podemos dar para la relación en un sentido o la relación en el otro. En lugar de ubicado en, ¿no? El centro de mando está ubicado en algún sitio, podemos decir el asentamiento tiene un centro de mando. A veces, digamos, es más sencillo la frase, para la palabra, decirla en un sentido o en otro, y pues simplemente, como al final se acaba formalizando las cosas en los dos sentidos, es lo mismo. Sí, para escribirlo, básicamente lo que tenéis que hacer es poner, a ver, puedo escribir aquí. ¿Por qué no me deja escribir? Ahora, escribiréis pues asignado. Bueno, escribo aquí un churro. Asignado, sí. Dominio personal, sí. Rango centro de mando, sí. La finalidad, pues de 1 a 1 asumimos que es de dominio rango y de 1 a n de rango a dominio. Si lo escribís así ya es suficiente. Obviamente. También al final, si el dibujo es claro, también podemos hacerte el dibujo. Eso es lo que os iba a decir. Digamos que mientras yo pueda entender lo que estáis haciendo, pues digamos, ya está bien. Pero bueno, digamos que es más compacto y más rápido de escribir el texto que empezar a hacer dibujitos. Vamos a pasar al apartado B. Vale, el apartado B nos dice, para que un centro de mando pueda tomar decisiones, ha de mandar a un grupo de evaluación al terreno para obtener la información sobre la situación e informar de las posibles actuaciones a realizar. A los grupos de evaluación se les asigna una tarea o la tarea de evaluar que les es comunicada como un mensaje entre el centro de mando y el grupo de evaluación. De manera que hay un mensaje entre el centro de mando, grupo de evaluación y el contenido de ese mensaje es tienes que evaluar. Una tarea de evaluación incluye una localización, estos serían, digamos, parámetros que tiene esa tarea, esa acción que tiene que realizar el grupo de evaluación, una localización, tiene que evaluar en algún sitio, un conjunto de elementos que se indica si tienen que evaluarse o no. Tanto pues lo evalúas o no lo evalúas, ¿no? Análisis de médicos, de rescate, de material y de transporte. Vale, he puesto en verde las cosas que serían atributos. Como respuesta, el grupo de evaluación responde con un mensaje incluyendo un informe. Digamos que haríamos una petición de acción, ¿no? Si tuviéramos, digamos, performativas FIPA, pues diríamos, hacemos un request. En este caso, el request tiene que ser siempre una acción. La acción es evalúa. Y el grupo de evaluación lo que hace es al final informar, hace un informe y el contenido pues es información. En este caso, el informe que se ha hecho, ¿no? Un informe de evaluación que tendrá los elementos evaluados, en este caso una prioridad que corresponde a alta o no se ha evaluado. Si se ha pedido no evaluar, pues no se habrá evaluado. Alta, media o baja, sí, son, digamos, aparecerá el valor alto, media, baja para los unidades de médicos, de rescate, de material, de transporte, la fecha en la que se ha hecho la evaluación y el lugar donde se ha hecho la evaluación. Vale, nos pide lo mismo que antes. Aquí todos los apartados al final acaban siempre lo mismo. Añade lo necesario, ontología, relaciones, conceptos, atributos, para que los dos tipos de agentes, en este caso, puedan codificar estos mensajes. En este caso, en lugar de guardar, digamos, de representar el estado interno, tampoco será muy diferente, pero bueno, digamos que en vez de guardar el estado interno que corresponde a estas acciones que hacen, lo que tenemos que hacer es representar la información que necesitan para poder comunicarse, para poder decirse el mensaje de ahora vas y evalúas y el mensaje de aquí tienes la evaluación que he hecho. Vale, en ningún sitio nos aparece ningún concepto que corresponda a los mensajes que tienen los agentes o que se intercambian entre sí. Una cosa que se puede hacer es añadir, digamos, a la ontología un concepto que sería comunicación, las cosas que se van a intercambiar, los agentes entre sí. Sí, habrá comunicaciones que serán acciones, como el pedirle que evalúen algo, y comunicaciones que serán información, digamos, la respuesta a alguna acción o
o digamos cualquier otro contenido que tengan que intercambiarse los agentes que no corresponda a hazme algo, que es lo que estarían representando las acciones. Vale, eso sería una posibilidad. Otra posibilidad podría ser pues, tener conceptos separados que correspondieran a, en este caso nos dice que tienen que hacer una tarea, se le comunica una tarea al grupo de evaluación, pues podríamos tener un concepto de tarea y decirle, pues haz la tarea y dentro de las tareas, una de las posibles tareas es evaluar y luego, pues otro concepto separado que fuera, pues, informaciones o comunicaciones o como quisiéramos llamarlo o simplemente sin estar digamos, asignado a un concepto más general que serían pues eso, informes de evaluación, por ejemplo. En este caso, digamos, hay muchas maneras de representarlo. Está más organizado, digamos, si tenemos una parte de ontología dedicada a la comunicación, los mensajes que se van a enviar los agentes entre sí y ahí, digamos, organizarlos de diferentes maneras, ¿no? En este caso siempre tendremos acciones dentro de las comunicaciones, porque los agentes se pedirán cosas entre sí. Podemos tener respuestas que corresponden a la información que se pasan unos agentes entre otros, o igual también podemos tener parte de la comunicación se comunica en objetivos, y ya, digamos, depende de cuáles sean los protocolos y los contenidos que tengan los protocolos que se intercambian los agentes entre sí. Vamos a hacerlo, digamos, de esta manera específica, pero luego podríamos tener, como os digo, otras alternativas. Vale, pues dentro de las acciones, pues tendremos esta evaluar, ¿sí? Luego igual nos aparecen más, digamos, podríamos aprovechar el concepto acción, por ejemplo, el concepto información. Eso ya nos formalizaría digamos, el contenido del mensaje que se va a intercambiar el centro de mando y los grupos de evaluación. Me preguntan que si hay alguna alternativa que sea mejor que la otra. Vamos a ver, muchas veces cuando uno representa el conocimiento, la forma de representar la tienes que hacer específica o según lo que te requiera el problema específico que estás resolviendo. Aquí, como de hecho no vamos a implementar, no estamos pensando completamente en cómo va a funcionar este conjunto de agentes, pues tampoco habría, digamos, una predicción de una forma de formalizar sobre otra. No hay, digamos, esencialmente, como lo sabemos en profundidad, qué es lo que tiene que hacer el sistema, una que te permita decir, bueno, pues mejor esta o mejor la otra. Si tuviéramos más detalles sobre el sistema, pues igual sí podríamos decir, bueno, pues es mejor una formalización u otra. Sí, yo, digamos, por lo general, ya que estamos formalizando ontologías para agentes que tienen que comunicarse entre ellos, lo veo más organizada la ontología si hay una parte de ontología que se dedica a las cosas que se intercambian los agentes, las comunicaciones que se intercambian los agentes, separado, digamos, de luego de los conceptos que tienen internamente los estados o las fuentes de datos que tienen los agentes. Es posible que algunos de los contenidos que hay en los mensajes correspondan a cosas que hay en el estado de los agentes, pero otras cosas no, y es, digamos, que yo conceptualmente lo veo más sencillo tener conceptos específicos. Por ejemplo, para las acciones, ¿no? Los agentes se piden acciones entre sí, pues igual tiene sentido que haya por lo menos un concepto que corresponda a las diferentes acciones que pueden intercambiarse los agentes entre sí. Igual también hay una estructura dentro de las acciones, hay acciones de una manera o de otra, también se pueden, digamos, especializar las acciones, si hay, digamos, diferentes tipos de acciones en el sistema, pero al menos, digamos, tener algún concepto que te permita decir, bueno, pues estos conceptos tienen un sentido específico que es pedirse cosas o que unos agentes se piden cosas a los otros. El contenido, digamos, de las respuestas ya es más variado porque depende de lo que te pida la acción. Puede ser que lo que te pida es que le des información que corresponda al estado interno que tiene cierto agente, como por ejemplo esta de aquí, ¿no? El centro de mando le pide al grupo de evaluación, oye, has hecho una evaluación, dime cuál es el resultado de esa evaluación. La evaluación obviamente estará en el estado interno del grupo de evaluación y lo que hace simplemente es pues, pasarle esa información como resultado del realizar la acción evaluar. Pero puede, digamos, podemos considerarlo. Hay veces que el comunicar parte del estado interno también se puede ver como un concepto diferente a lo que estamos representando internamente o simplemente comunicamos un conjunto parcial de la información que hay en el estado interno. Por tanto, podremos también separarlo y tener, digamos, una parte de ontología dedicada solamente a las cosas que se intercambian los agentes entre sí y, digamos, el tipo de conceptos que corresponde cada una de esas comunicaciones. Bueno, nos dicen que el concepto evaluar, sí, tiene una serie de atributos. Bueno, básicamente es cortar y pegarla o escribir las cosas que nos dice el enunciado.
Y aquí simplemente pues hay que darse cuenta de poner los atributos que nos piden, no dejarse ninguno, y luego poner el rango que corresponda, o el dominio ya, porque hemos colgado de evaluar, pero pondríamos pues evaluar y tiene pues tales atributos, y asumiríamos que los atributos de evaluar tienen su dominio como dominio evaluar y el rango que corresponda. En este caso nos dice que lo que le decimos en la acción es, para todos estos atributos o para todos estos conceptos, te decimos si sí o si no, si se evalúan o no se evalúan. En este caso se representaría perfectamente con un atributo que fuera de tipo booleano, de manera que el rango de los atributos sería booleano. Y luego nos piden una localización. Aquí esto se puede representar de diferentes maneras. Podemos asumir que las localizaciones forman parte de las fuentes de datos de todos los agentes y yo le puedo decir, pues hazme una evaluación de la localización X, pasándole un nombre o una URI o cualquier cosa que corresponda a la localización que quiero que vayas y veas qué es lo que le pasa. O podemos, digamos, incluir dentro del mensaje una relación con una instancia de lo que sería una localización, ¿no? Si estamos trabajando, digamos que el lenguaje de metodologías que podemos utilizar puede ser cualquiera, por lo tanto, no podemos asumir que estamos utilizando URIs, digamos que o estamos utilizando lenguajes de la web semántica. Si asumimos que estamos trabajando con lenguajes de la web semántica, en este caso, si sabemos que en las fuentes de datos de cada agente podrían estar las localizaciones, sabiendo la URI que corresponde a una localización, ya tendríamos, digamos, ya podríamos saber cuál es el contenido que corresponde o los atributos que corresponden a esa localización, si fuera. Una relación con el concepto localización y que de evaluar a localización hubiera, pues eso, de localización, vamos a llamarlo, sí, donde una evaluación se hace siempre de una localización y una localización podría tener o podría ser, digamos, objeto de varias evaluaciones. Podríamos suponer que ahí está esta relación. Pero bueno, digamos que podría solucionarse de las dos maneras, ¿no? Tener simplemente un atributo que fuera una URI o un string, algo que permitiera a alguien que tiene en sus fuentes de datos las localizaciones, el poder localizarle y saber cuáles son las características que tiene, o simplemente en el mensaje aparecería, digamos que el mensaje serían dos conceptos, ¿sí? Dos instancias, ¿sí? Con todas sus relaciones, digamos, con todos sus atributos y además relacionados entre ellos y diciendo, pues, esta es una evaluación y con la relación esta, ¿sí? Te indico cuál es la localización donde tienes que hacer la evaluación. Vale, para la respuesta, pues lo podemos llamar, ya que nos dice que es un informe, para darle, digamos, algo que nos diga de qué es el informe, podemos poner, pues, informe de evaluación sería el concepto que colgaría de información, sería una de las posibles respuestas que podemos tener entre la comunicación entre nuestros agentes. Y el informe de evaluación tiene una serie de atributos que son los que nos dice el enunciado. En este caso, digamos que los nombres de los atributos son iguales, pero en este caso los tipos que tienen, o algunos son iguales, los tipos que tienen son diferentes. En este caso, los conceptos que nos piden evaluar, ¿sí? Lo que hacemos es evaluarlos, por lo tanto, les daremos una calificación según lo que nos dice el enunciado, ¿no? Entre bajo, medio y alto. Puesto ahí enumerado, el numerado lo sustituís también, si queréis, por medio o no evaluado, bajo, medio y alto, que serían los posibles valores que tiene, digamos, el rango de esos atributos. Igual tendríamos una localización, que podría ser también una relación con el concepto de localización, y la fecha de evaluación, que simplemente es, pues, de tipo fecha, no tiene más misterio. Vale, bueno, digamos que esto lo podríamos en una parte que lo podríamos solucionar de dos maneras, ¿no? O tener un atributo que sería localización, que nos indicara alguna cosa que después nos permitiría recuperar de nuestra fuente de datos donde tenemos las localizaciones, esa localización, o una relación con
una instancia de localización con todos sus atributos o con los que hiciera falta para poder decirle al grupo de evaluación, pues hazme la evaluación en tal sitio, y que dentro de la comunicación, dentro de la acción, pues aparecería el concepto evaluar con su relación con un objeto localización, que le indicaría al que recibe la comunicación de dónde tiene que hacer la localización. Sí, aquí sí. También lo hacemos así, pues nos aparecería también esa relación que podría ser exactamente la misma, ¿no? Es una evaluación de una localización y tendríamos en la respuesta el informe de localización más la instancia que corresponde a localización. Me preguntan que si la URI sería redundante. Sí, o tenemos una cosa o tenemos la otra. Las dos, digamos, están representando lo mismo. Por lo tanto, o tenemos una relación que nos lleve a la localización o pues tenemos un atributo que nos indique cuál. Si estamos trabajando con un lenguaje de la web semántica, de hecho, como estamos utilizando URIs, digamos que sería básicamente lo mismo. La única diferencia, sí, es que si no tenemos solamente con la URI suficiente, esa URI, la instancia de localización, tendría que tener también su relación con los atributos, digamos, todos los atributos que permitieran saber de qué localización estamos hablando. Digamos que lo podemos hacer explícito, ¿sí? Añadiendo la relación con todos los atributos que corresponden a esa instancia de localización, o simplemente implícito, diciendo, pues esta es la URI de una localización, pues, como ya sabes, pues te buscas esa URI y de ahí recuperas la información que corresponde a esa localización. La dirección de las relaciones es relevante porque he visto que, o se entiende que todas son bidireccionales, porque he visto que Sí. solo has puesto la cardinalidad de una. Sí, todas son bidireccionales. Vale, por tanto sí. Siempre que defines una relación, siempre la relación es en los dos sentidos. Cuando defino Vale, la vale. cardinalidad, la defino en el sentido que va de dominio a rango y después el sentido que va de rango a dominio. Sí, pero siempre, digamos, toda relación, siempre la relación la defines en las dos direcciones. ¿Sí? Vale, por tanto, o sea, no tendría flechas, no tendría sentidos. Bueno, digamos que ya que el nombre te indica una dirección, pues yo le pongo la flecha en la dirección que indica el nombre. Pero bueno, Vale, vale, vale. si no quieres poner flechas, deberías poner los dos nombres para al menos saber que estás hablando en las dos direcciones. Y en las relaciones que nos has puesto cardinalidades, porque se presupone que es 1 a 1 o... ¿Qué relaciones he puesto cardinalidad? En las otras, Sí, estas son relaciones, las que no pongo nada son relaciones siempre clase-subclase. Sí, evaluar vale, vale. es una subclase de acción es una subclase de comunicación. Ah, vale, vale, vale. Sí, todas las relaciones en las que no pongo nada, todas son relaciones clase-subclase. De acuerdo. Muy bien. Bueno, el apartado C. El apartado C nos dice, un centro de mando puede crear grupos que realizan ciertas tareas con el personal que tiene asignado. Vale, en particular, los centros de mando crean grupos médicos. Vale, a partir de que son creados, el agente que representa a ese grupo médico puede recibir comunicaciones para realizar las tareas que sean necesarias. Vale, cuando digamos centro de mando, lo que decide es, tengo personas, vamos a crear un grupo, vamos a asignarle a esas personas un grupo específico, vamos a asignarlas a ese grupo. Añade lo necesario a ontología, relaciones con ciertos atributos para que el centro de mando pueda representar en su estado la existencia de un nuevo grupo médico. Bueno, entonces simplemente pues alguna cosa que permita decirle le permita saber, representar internamente al centro de mando, estas personas están asignadas a este grupo médico. El grupo médico tiene una serie de personas asignadas y que está localizado en algún sitio, que tiene alguna localización donde estará el grupo médico donde le hayan enviado. Vale. Cuando un centro de mando crea un nuevo grupo médico, comunica esta información a todos los centros de mando que conoce. Vale. Añade lo necesario a la ontología para que se pueda también representar este mensaje. Vale, cuando digamos internamente, nosotros tendremos, y ahora lo voy a representar con instancias, un poco para que veáis también, sí, por ejemplo,
No se vea grande esto, que se vea de ahí. Aquí está. Tendríamos un grupo médico, sí, que esa sería una instancia que tendría internamente el centro de mando. Tendríamos alguna locación, que es donde queremos ubicar a ese grupo médico. Tendríamos instancias de personal médico, en este caso. Personal médico. Sí, esto lo podemos pintar también con los conceptos, digamos, simplemente para que veáis las flechas entre instancias, que es al final lo que realmente está representado dentro de los estados de los agentes. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos una ontología definimos, digamos, los patrones, los elementos con los que podemos decir cosas, pero luego cuando tengamos internamente el grafo, por ejemplo, en la práctica, el grafo que representa el estado interno, ahí tendremos instancias, ¿no? Esto, digamos, serían URIs, ¿no? El grupo médico tal tiene una URI, la locación tiene una URI, el personal tiene una URI, y nosotros lo que hacemos es después hacer aserciones que correspondan a las relaciones que hay entre estas URIs. Por ejemplo, nos dice que tenemos que tener una información. ¿Dónde estás? No sé qué he cogido. Una relación entre el personal médico y los grupos y el grupo médico. Cuando digamos que tenemos una relación, nos dice que los asignamos, pues vamos a llamar asignado A, ¿sí? También la podemos poner al revés, podemos decir un grupo médico tiene asignados y tendríamos pues la relación en el sentido inverso. Como os digo, pues da igual si la definimos en un lado, en un sentido o en el otro, porque de hecho tenemos que, digamos, dar la información que corresponde a los dos sentidos. ¿Sí? Un personal médico, una persona, digamos, lo puede estar asignada a un grupo médico, y un grupo médico pues tendrá varias personas asignadas a él. Tanto será de 1 a 1 del dominio al rango y de 1 a n del rango al dominio. Igual que las localizaciones, los centros, los grupos médicos estarán asignados a una localización. Podemos llamar a la relación ubicado o ubicado en. En este caso, el enunciado, digamos, no indica si puede haber más de un grupo médico en una localización. Por lo tanto, digamos, aquí podríamos tener que un grupo médico está ubicado en un sitio, pero una locación podría tener, digamos, diferentes grupos médicos o uno. Aquí, digamos, que podemos, como no explicita, digamos que con los centros de mando ya, digamos, quedaría más implícito que un centro de mando, como es el que manda, pues no tiene sentido que haya dos centros de mando en un mismo sitio, pero los grupos médicos igual, pues dependiendo de lo grande que sea la localización donde estén los grupos médicos, pues igual pues con uno no es suficiente, y depende, digamos, de cuánto personal tenga asignado o qué tipo de personal tenga asignado cada centro médico. Por lo tanto, pues podría, digamos, ser tan correcto la respuesta 1n como la respuesta 1 a 1. ¿Sí? Digamos, no queda explícito que en ningún sitio enunciado que solo haya un centro médico por cada uno de las localizaciones donde estén asignados. Por tanto, cualquiera de las dos sería una respuesta adecuada. Vale, un detalle que tiene esta pregunta, sí, es que estas dos relaciones, ubicado y asignado, nos han aparecido ya en el apartado A. ¿Sí? Con el truco, digamos que es para que, digamos, leáis bien el enunciado y entendáis un poco cómo funciona, ¿sí? De las relaciones y, digamos, cuál es su dominio y cuál es su rango. ¿Sí? El enunciado, el primer apartado nos indica que un centro de mando está ubicado en un asentamiento, pero los grupos médicos, ¿sí? Están ubicados en localizaciones. Si vamos a la ontología inicial que nos dan, ¿sí? Tenemos localizaciones, que es el concepto general, y asentamientos, que es el concepto específico. ¿Sí? Primero nos han dicho que los centros de mando están ubicados en asentamientos, pero como están ubicados también los centros médicos en localizaciones, el rango de esta
el dominio de esta no, si el rango de esta relación debería cambiarse o debería ser, digamos, al concepto más general y no al específico que nos dijeron en el primer apartado. Lo mismo pasa con el asignado. Sí. El personal estaba asignado originalmente a los centros de mando, porque son, digamos, los que saben todo el personal que hay, sí, pero, bueno, como la relación le hemos llamado igual, pues lo lógico es que el personal no solo puede estar asignado a los centros de mando, estará asignado, digamos, cuando todavía no tiene ninguna asignación a otro sitio, sí, pero cuando le asigne el centro de mando a algún sitio o a algún grupo, tendrá que estar asignado o tendrá que representarse que está asignado a ese grupo. Por lo tanto, el asignado no puede ser a uno específico. En este caso, digamos, está asignado o está definido el rango como centro de mando, sí, como centro de mando es uno de los posibles grupos que hay y ahora pueden estar también en grupos médicos. Lo suyo es que la relación sí vaya a el concepto más general que incluye a los dos, en este caso al grupo. De manera que digamos que había que darse cuenta en el enunciado de que tenemos que cambiar o tenemos que redefinir cuando escribamos el dominio y el rango de... Esto ha salido demasiado grande. No, es que lo he colocado... Esto lo tenía colocado más abajo. Cuando definamos... por eso digamos que es mejor ponerlo con letras que no con dibujos, porque cuando uno pone con dibujos no se da cuenta de estos detalles. Pues tenemos que, cuando definamos la relación ubicado en y asignado a, ¿sí?, cambiar cuál es el dominio o el rango para que correspondan con algo que tenga ya sentido con esta cosa que nos acaban de decir nueva, ¿no? Que resultará que los grupos médicos están ubicados en el concepto más general, por lo tanto tiene que cambiarse su rango y el personal médico puede estar asignado a diferentes grupos, por lo tanto no podemos hacer que el rango sea centro de mando, que es lo que teníamos antes, tiene que ser al concepto más genérico, en este caso grupo. Vale, esto nos representaría la primera parte, que es internamente que el centro de mando pueda guardarse, pues he asignado tal persona a tal sitio y esas personas a tal grupo y ese grupo está en tal sitio. Ahora tenemos que representar también el decirle a otros grupos, a otros centros de mando, ¿sí?, que acaba de crear o que acaba de asignar esas personas o que acaba de crear ese grupo médico en algún sitio. Sí, lo que acabo de decir. Sí, mira, estamos utilizando relaciones que ya habíamos utilizado antes, ¿sí?, y ya habíamos definido su dominio y su rango. Pero ahora nos van a dar el rango y el dominio y el rango que tienen, las relaciones tal como las estamos poniendo ahora, no cuadra con el dominio y el rango que habíamos hecho al principio. Sí, al principio habíamos dicho, pues, asignado tiene como dominio personal y como rango centro de mando, pero podemos también asignar personal a centros médicos o a grupos médicos. Y grupo médico y centro de mando, sí, bueno, pues tiene como superclase grupo. Por lo tanto, la manera más sencilla de definir la relación es que su rango, en este caso, corresponda al superclase, digamos, el concepto más genérico que incluye estos dos conceptos. Lo mismo nos pasa con ubicado, ¿no? Los centros de mando estaban ubicados en asentamientos y hemos definido la relación ubicado como de centro de mando a asentamiento, pero asentamiento no es lo que nos dice que tiene que ser la asignación de grupo médico, sino que los grupos médicos van a localizaciones. Localización es el concepto, digamos, más genérico, está por encima de la que teníamos definida en la primera vez que hemos definido la relación ubicado, que era asentamiento. Bueno, pues simplemente utilizamos o cambiamos la definición de la relación para que ahora ubicado tenga como rango localización, que es el más genérico, en lugar de asentamiento, que era el más específico. ¿Sí? Perfecto. Más que nada para que veáis que soy puñetero y estos detalles pues son los que hace que os ponga la puntuación completa o os baje un poco la puntuación del problema, porque digamos que quiero que al menos os fijéis en ese tipo de cosas, ¿no? Nos definen las cosas de una manera, pero luego es posible que esa definición no sea consistente con lo que aparece en otro sitio y por lo tanto hay que revisarlo, hay que redefinirla
para que sea consistente con todos los sitios donde se utiliza esa definición, esa relación o ese atributo o ese concepto o lo que sea. Bien, decíamos, estamos representando que cuando un centro de mando creaba un grupo médico, lo que hacía era informarle a todos los centros de mando pues que ahora ese grupo médico acaba de existir, acaba de crearse. Bueno, por lo tanto, digamos que es una información que le estamos mandando a otros centros de mando. Habíamos creado un concepto de información, que eran los informes de evaluación, que le pasaba el grupo de evaluación al centro de mando. Aquí podemos poner este concepto también por debajo de información, ¿no? Decimos, pues, te informo de que he creado un grupo y le llamamos creación de grupo o cualquier, digamos, otra cosa que tenga sentido. ¿Sí? Simplemente es una comunicación que hago con otro agente y esa comunicación, lo que está comunicando en este caso es bueno, pues una acción que acabo de hacer simplemente para que el otro se entere y sepa pues, que acabo de hacer alguna cosa que igual necesita saber. Vale. El contenido de este concepto que estamos intercambiando tendría que decir he creado tal grupo, ¿sí? Por ejemplo, y ese grupo está en algún sitio. Sí, que digamos que es básicamente lo que tiene que decirle a los dos centros de mando. He creado el grupo tal, que tiene tal información o tiene tal definición, ¿sí? Y está localizado en tal sitio. Vale, esto lo podemos formalizar básicamente a partir de relaciones, pero podemos hacerlo de maneras diferentes. Podemos asumir que como el grupo, digamos que lo que haremos será comunicar, he creado tal grupo, sí, la creación de grupos de una relación, el concepto de creación de grupo, que es la comunicación que estoy haciendo, tener una relación con un grupo, en este caso, sí, porque digamos, podemos poner grupo médico, pero podríamos asumir que podemos comunicar creaciones de grupo de diferentes tipos, por lo tanto, tendremos alguna relación, entre el concepto creación de grupo y la instancia de grupo específica que ya hemos creado, ¿sí? En este caso, asumimos que habrá una relación de 1 a 1 en los dos sentidos, ¿sí? Comunico solamente, bueno, no dice nada, digamos, explícito enunciado de que se comuniquen grupos, creaciones de grupo así en grupo, digamos, en bloque. Digamos, asumimos que cada vez que creamos un grupo hacemos una comunicación, que será un concepto he creado el grupo, ¿sí? Con una relación creado con la instancia de grupo que he creado, ¿sí? Por lo tanto, solamente hay una creación de grupo en cada comunicación de grupo y a la comunicación de que he creado un grupo específico solo podrá estar en una comunicación de creación de grupo. No sé si queda claro, es un poco lioso. ¿Sí? La idea es que tengo un concepto que es la comunicación que estoy haciendo, ¿sí? Y ese concepto lo ligo con lo que estoy haciendo. En este caso, lo que quiero comunicar, que es creo un grupo, este es el grupo que he creado, tendrá una URI específica o el grafo o el subgrafo, en este caso, el trozo de estructura de la representación que tenga la información del grupo. Y puedo decir explícitamente también el mensaje está localizado en tal sitio y tener pues otra relación. Bueno, esto no es lo que quería coger. Indicando lo he creado en tal sitio. Sí, lo creo. Solo habrá un sitio que comunicaré, que es lo creado en el sitio tal, y al revés, siempre habrá una localización estará asignada. Bueno, en este caso no, en este caso sería N porque puedo crear grupos en diferentes sitios, por lo tanto, un concepto creación de grupo puede indicar que he creado grupos, ¿sí? O varios grupos en el mismo sitio, diferentes comunicaciones. ¿No? He creado un grupo médico en tal sitio, ¿sí? He creado un grupo de rescate en el mismo sitio, he creado un grupo de no sé qué ¿sí? Por lo tanto, una localización puede aparecer en varios mensajes, digamos, en varios conceptos creación de grupo, pero un grupo específico, digamos, solo puedo crear una vez y solo puedo comunicar una vez que lo he creado. En localizaciones, digamos que hay muchas, pero grupos solo puedo crear, digamos, muchos grupos en una localización, pero un grupo solo puedo crear una vez, solo habrá uno. Vale, sería una posibilidad.
Vamos a ponerlo a este lado. Y vamos a poner un circulito para... Me va a ocultar esto, pero lo voy a poner para abajo. Ahí está. Esto sería la opción 1. Otra opción es asumir que lo que estamos haciendo es comunicar directamente el estado interno, básicamente el grupo médico, todo lo que hay pegado al grupo médico, de manera que podemos tener simplemente... Vamos a copiar y pegar esto. A copiar. No. A copiar y pegar esto. ¿Lo he copiado bien? No. Ahora. Que el mensaje esté ligado solamente a grupo. A ver, pero no debería ser 1N en grupo. Sí, podemos crear, sí, es lo que estaba comentando. Podemos crear varios grupos, pero lo que estoy asumiendo es que cada vez que yo digo a alguien, he creado un grupo, sí, solo comunico la creación de un grupo. ¿Sí? Si lo miras como instancias, tú tendrías una instancia de creación de grupo, la instancia X de creación de grupo, que es lo que voy a comunicar con otro agente, y esa instancia la relaciono con la relación creado con la instancia, digamos, la instancia que corresponde al grupo. ¿Sí? De manera que la relación es 1 a 1. Yo digo, he creado con este mensaje de creación, ¿sí? Te indico que he creado tal grupo médico. ¿Sí? Pero no podrás tener que el grupo médico, digamos, el mensaje de creación del grupo médico aparezca digamos, que tengas varios grupos que están ligados al mismo mensaje que estás enviando. ¿Sí? No sé si me explico. Pero entonces en un mensaje de creación de grupo, Sí. la localización también es única, porque un grupo solo puede estar en una localización. La del asentamiento o ubicación. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. No sé por qué he puesto N. Tienes toda la razón. Sí. Sí, porque digamos, las relaciones de localización... no, perdona. No, tienes razón. Tengo razón yo. Sí. La relación es a N porque tú tienes una localización, yo qué sé, el río Amarillo, ¿sí? Y tú creas un grupo, ¿sí? Y comunicas en varios mensajes que has creado grupos en el río Amarillo, ¿sí? De manera que tendrás diferentes instancias de creación de grupo, del mensaje creación de grupo o del concepto de creación de grupo, ¿sí? Que estarán ligados a la misma localización, ¿sí? Sí, entonces no entiendo por qué es 1N. Sí, tú tienes que de localización vas a N mensajes posibles de creación de grupo. ¿Sí? O sea, tú tienes tu localización, L1, ¿sí? Y tú tienes creación de grupo 1, creación de grupo 2, ¿sí? Y tú tienes, he creado un grupo en esta localización. He creado un grupo en esta localización. Por tanto, de localización va de 1 a N, ¿sí? ¿Se entiende ahora? A ver, es que si lo entendemos así para localización, entonces entiendo que para grupo también es 1N. No, porque tú solamente lo dices una vez. Sí, tú tienes al grupo, ¿sí? Y tú dices, este mensaje es de este grupo. ¿Sí? Ah, bueno, espera. No, tenéis razón vosotros. Estaba despistado. Sí, porque tú puedes decir, como comunicas a diferentes centros de mando, puedes decir, pues, con este mensaje te digo, he creado el grupo 1, sí, en tal sitio. Y con este mensaje te digo, he creado el grupo 1 en el mismo sitio. Sí, por lo tanto es 1N en los dos. Sí. 1AN. ¿Sí? Sí. Vale, queda un lío de flechas, pero espero que se haya entendido. Vale, lo que estaba diciendo. Eso es una posibilidad. Sí, esto sería también 1N. Si asumimos que el grupo
ya tiene su relación con localización, podríamos asumir pues que simplemente el mensaje, no sé por qué he copiado media flecha, no he copiado, he arrastrado solamente, ya tendría su relación ubicado y lo que enviamos no es, digamos que solamente tenemos la relación entre el mensaje que hemos creado, el mensaje que hacemos para decirle al grupo de mando, he creado tal grupo, sí, pero además, digamos, dentro de lo que enviamos en el mensaje, sí, aparece el grupo y todas las cosas que están relacionadas con ese grupo. En este caso, por ejemplo, la localización. De manera que tendríamos que el creación de grupo está relacionado con el grupo que he creado, sí, pero además el... ¿Dónde estás? Aquí. El ubicado también forma parte de lo que estoy transmitiendo, digamos, de lo que ligo en el mensaje. ¿Sí? En lugar, digamos, de poner explícitamente en el concepto de creación de grupo, he creado tal cosa en tal sitio, ¿sí? Te digo, he creado tal grupo y como el grupo ya está ligado con una relación con la localización, pues eso ya te da la información de dónde he creado ese grupo. Digamos, podría verse de las dos maneras. Esta primera manera, digamos que podríamos simplemente mandar las URIs que corresponden a la localización y al grupo. El otro, pues, podemos hacer también lo mismo, pero también podríamos enviar el resto. El personal médico habría que comunicarlo también. No lo dice explícitamente el enunciado, dice que comunica esta información a los centros de mando. Bueno, sí, digamos que podríamos asumir que sí, podríamos asumir que no, aunque queda explícitamente cuando el centro de mando crea un nuevo grupo, comunica esta información. Sí, podríamos suponer que manda absolutamente todo. Digamos que con esta segunda posibilidad, pues podríamos asumir que, bueno, pues mandamos el concepto completo de todo lo que está asociado con el grupo para que lo meta dentro de su estado el centro de mando que reciba esta comunicación. Si asumimos que solamente le decimos he creado el grupo que se llama Pascual en el sitio no sé qué, pues con la otra ya tendremos suficiente. Serían, digamos, dos alternativas posibles que cubrirían, digamos, al menos lo básico que dice el enunciado, que es lo que hay que cubrir, que es lo que hay que representar. Yo tenía otra pregunta, y es Sí. que en estos diagramas Sí. no se refleja el hecho de que el personal asignado a estos grupos médicos es personal asignado al centro de mando, a ese centro de mando. Esa información Bueno, no se vería reflejada en este eso diagrama, ¿no? lo tendría representado con la primera relación que hicimos. ¿Sí? Cuando el grupo de mando se crea, pues simplemente internamente se guarda esta persona que es médico, sí, está asignada a mí, al centro de mando X. ¿Sí? Luego el propio centro de mando además añadiría otro arco diciendo, pues ahora creo una instancia de grupo médico y añado también un arco diciendo, pues ahora este grupo médico también está asignado o esta persona, está asignado, perdón, a este grupo médico. Podemos Vale. asumir que o solamente puede estar asignado a un sitio alguien, de manera que borramos la asignación que tiene antes porque ese personal médico no estaba asignado a ningún sitio y para que esté asignado a algún sitio lo asignamos al centro de mando y cuando el centro de mando decide a dónde tiene que asignarlo, posiblemente borra esa asignación y añade un arco diferente ahora para asignarlo al grupo médico que ha creado. Que podría asumirse así. O podemos tener las dos. Pero digamos que una vez que la persona está en un grupo médico y se va a las quimbambas a hacer lo que tenga que hacer, pues ya podemos asumir que, por ejemplo, se borra la asignación original porque ya no está donde está el centro de mando. Muy bien. De acuerdo. Bueno, si nos da tiempo a hacer alguna cosa con el apartado C. No, apartado. No estamos apartado D ahora. Vale, dice el apartado D. Un centro de mando se ocupa de solicitar a los grupos de construcción la tarea de construir infraestructura de emergencia en un asentamiento. Alojamiento, saneamiento, almacenes, potabilización, hospitales de campaña, etc. Para ello se comunica con uno o varios de estos grupos
que van a construir estas infraestructuras, indicándoles lo que hay que construir y cuando recibe confirmación, registra en su estado que cierta localización ahora cuenta con las infraestructuras que se han podido construir. Vale, te añade lo necesario en la ontología para que un centro de mando pueda representar esta última información, o sea, que guarde en su estado que en cierta localización ahora hay ciertas infraestructuras, que lo pueda guardar en su estado. Vale, tenemos aquí, por ejemplo, una serie de conceptos que nos han aparecido, por ejemplo, infraestructura, ¿sí? Podríamos pensar, por ejemplo, que ya que tenemos un concepto material, pues igual se refiere a ese concepto material, no aparecen todas las cosas dentro de material, las que nos comenta el enunciado, o podemos asumir que hay otro concepto nuevo, que en este caso es infraestructura. Sí, el material, digamos, es para construir esa infraestructura, pero luego una vez está construida, pues, digamos, es un concepto nuevo que sería, pues, la infraestructura que hemos construido. Vale, bueno, podríamos crear un concepto de infraestructura, que las flechas están al revés. Las flechas están al revés. Donde tenemos especializaciones que corresponden a las cosas que nos dicen, ¿no? Infraestructura puede ser alojamiento, almacenamiento, almacenes, potabilización y las otras cosas que nos aparecen en el enunciado. Vale, con esto podríamos representar después instancias de infraestructura y el centro de mando lo que hace es guardarse dentro, digamos, de su estado información que corresponde a en tal sitio, nos dice que es en localizaciones. Ya tenemos localizaciones representadas en nuestra ontología. Una localización específica, ¿sí? Tenemos una serie de instancias que corresponden a este nuevo concepto, que son infraestructuras. Vale, y todos estos objetos, digamos, todas estas instancias están ligadas mediante, pues en este caso, alguna relación que nos indique, pues eso, que están ligadas unas con las otras. Sí, que una infraestructura, vamos a ligar esta con esta. Esta, vale. ¿Por qué no se selecciona ahora? Está construida en una localización. Una infraestructura solo puede estar construida en una localización. Una localización puede tener, pues eso, tantas estructuras como sean necesarias. ¿Sí? Si no lo queremos representar así con instancias, simplemente como os digo, lo represento con instancias para que veáis que, bueno, luego cuando vosotros lo hagáis en la práctica, pues realmente al final definís la relación, pero al final donde aparecen realmente las relaciones es entre las instancias que vais a crear, ¿sí? Estará ligado mediante esta relación una localización. Bueno, la flecha se ha quedado fuera del marco. Con una infraestructura. ¿Sí? Si lo definís con texto, pues básicamente lo que indicaríais aquí, pues que definís un concepto en infraestructura. ¿Sí? Y tenéis una relación construido cuyo dominio es infraestructura. Su rango es localización. Y su cardinalidad es 1 a 1 de dominio a rango y 1 a n de rango a dominio. ¿Sí? Con eso ya digamos tendríamos definido lo que nos pide el enunciado. Para si quisiéramos representar también los mensajes, pues simplemente pues añadiríamos algún concepto que correspondiera al mensaje, ¿no? Nos dice el enunciado, para ello se comunica con varios grupos indicándoles que hay que construir, pues tendríamos en este caso lo que sería es una acción, que es lo que hemos definido en el apartado B, ¿no? Tendríamos una acción que es construye o construir. ¿Sí? Podemos copiarlo aquí. Aquí hay las fichas por todos lados, pero bueno. Acción construir.
nos dicen, bueno, nos tendrán que decir, supongo, no explicita muy claramente el enunciado, pero supongo que nos van a decir. Sí, me pregunta que por qué con instancias infraestructura 1 y infraestructura 2, simplemente para que veáis que la cardinalidad del dominio de rango es AN. Por eso he puesto 2. Aquí podría haber puesto las que fueran. Digamos, si vas a una locación y si haces un puente y un hospital de campaña y yo qué sé, y una potabilizadora, pues tendrías 3 infraestructuras dentro de una localización. Simplemente he puesto varias para que se vea pues que las relaciones de 1 a n del dominio al rango. De hecho, lo he puesto mal aquí. Esto es del dominio al rango es AN, sí, y esto es A1. Lo he escrito al revés. No, lo he hecho. Ya estoy despistando. Ya son las 5, ya no sé lo que hago. Sí, de 1 a 1, dominio, una infraestructura está en una localización puede tener muchas infraestructuras. Así. Sí. Sí, es básicamente un ejemplo. Simplemente, pues, para que veáis lo que tendría internamente en el grafo que represente, por ejemplo, el estado interno del centro de mando, que es lo que tendría, ¿no? Tendríamos instancias de infraestructura, instancias de localizaciones y simplemente, pues, cuando nos dicen he construido tal cosa, pues tal cosa le llamo Pepito, sí, que es una infraestructura y el sitio se llama Jorgito y lo que hago es poner un arco indicando una extracción que diga tal infraestructura ahora está construida en tal localización. Bueno, nos quedan 2 minutos, así que nos va a dar tiempo a hacer más. Lo que vamos a hacer es grabar esto y ya el viernes continuaremos. Nos quedan todavía varios apartados. Sí. Os podéis ir leyendo, no sé si, supongo que nos dio tiempo a leer ese enunciado. O continuáis leyendo el enunciado para pensar un poco cómo se solucionaría. Tenéis la parte de RDF. Bueno, pues ahora que ya hemos visto la parte de RDF y la parte de Sparkle, ya podéis también solucionar esa parte. Y bueno, pues llegaremos a donde lleguemos el viernes con este problema y seguramente nos dé tiempo todavía a empezar, o al menos a echar un vistazo al siguiente. Me pregunta que si no se presenta el hecho de que ella solicita una tarea a construir. Bueno, no nos pide el enunciado que lo representemos. Sí, ahora, digamos, lo estaba medio haciendo. Lo que tendríamos es una acción, sí, que tuviera un concepto construir y en ese construir tendríamos la información que correspondiera a la petición de construir, ¿no? Aquí ya depende de exactamente cómo o qué es lo que le digas al grupo de construcción, ¿no? Construyeme 3 alojamientos, 5 saneamientos, 6 almacenes, una potabilizadora y un hospital de campaña. Podría ser tener ese atributo, el construir, sí, y que fueran enteros los atributos. Y luego una relación con localización, por ejemplo, igual que teníamos en la otra comunicación. Si os acordáis, estábamos haciendo una antología para un sistema que lo que hacía era hacer ayuda humanitaria, rescates, centros médicos, ese tipo de cosas que hay que hacer durante los desastres. Vale, el apartado E nos dice, teníamos centros de mando. Los centros de mando, digamos, son los que, como su nombre indica, son los que van mandando a la gente hacer una cosa u otra. Vamos a ver, el centro de mando puede tener la necesidad de evacuar, sí, es una cosa que podemos tener que hacer a un grupo de personas de una localización. Entonces, digamos que evacuamos a alguien de algún sitio. Vale, la localización de los grupos de evacuación está distribuida entre los centros de mando. Y para poder encargar una tarea de evacuación a uno concreto, se debe primero identificar cuál es el más indicado. Digamos, entre los centros de mando se ponen de acuerdo y deciden, bueno, pues cuál es el grupo de evacuación más adecuado para evacuar a ciertas personas que están en algún sitio. Diseñar lo necesario, ontología, relaciones, conceptos y atributos, para que un centro de mando pueda representar en su estado. Nosotros, en otros apartados habíamos representado los mensajes, ¿no? Pues le decimos a tal que haga no sé qué o que haga no sé cuántos. Ahora tenemos que representar internamente dentro del centro de mando en su estado qué tareas de evacuación se han asignado, ¿sí? Cuando digamos a quién ha asignado una tarea específica de evacuación y que se están realizando en este momento, indicando qué grupo de evacuación, ahora una relación entre las tareas de evaluación de evacuación que estamos mandando con los grupos de evaluación, cuál es el origen, cuál es el destino y cuál es la fecha estimada de llegada
a ese destino, digamos, de cuándo llegarán a evacuar a las personas que estén en algún sitio esperando la evacuación. Vale, eso se puede formalizar de diferentes maneras. Lo que tendremos, obviamente, es que tener algún concepto que nos permite representar las evacuaciones, digamos que tendremos internamente en el estado del centro de mando, algún sitio donde diremos esto es una evacuación. ¿Sí? Vale, la evacuación puede ser, digamos, un concepto que añadimos así por añadirlo, ¿no? Digamos que no está ligado con ninguno de los conceptos que tenemos ya, ¿sí? Una posibilidad podría ser, dado que teníamos un concepto acción, podríamos ponerlo como una acción, ¿sí? Lo que si os acordáis, las acciones básicamente las utilizábamos, para nosotros las acciones eran las cosas que le pedíamos a un agente, le pedía a otro, ¿no? Le pedíamos construir, por ejemplo, ¿sí? También le pedíamos evaluar, ¿sí? Aquí podríamos tener, pues es un concepto evacuar, y le pediría el centro de mando al grupo de evacuación, evacúa a estas personas, y tendríamos una acción de evacuar que le pedimos a alguien diciendo de tal sitio hay que evacuar a tales personas. Pero digamos que la evacuación es una cosa diferente. La evacuación es, digamos, el estado que yo guardo sobre una acción que le he pedido a alguien. Por lo tanto, podríamos decir, bueno, pues evacuación es una acción y ya está, pues le añadimos acción. O podríamos tener otro concepto, digamos, que acogiera todo este tipo de cosas que guardamos como acciones, como digamos, como representación interna, que corresponde a cosas que hace alguien, ¿no? Y podríamos tener, por ejemplo, un concepto tarea y decir, pues eso, una evacuación es una tarea. Es posible que más adelante en el enunciado pues nos aparezcan otras tareas, ¿no? Tenemos que hacer tal cosa, ¿no? Y guardamos en el estado interno, alguien está haciendo tal cosa. Y pues tenemos tareas de evacuación, tareas de no sé qué, tareas de no sé cuánto. Digamos, serían las dos posibilidades. No sería ideal hacerlo, digamos, ponerlo como una acción, porque el significado de acción o el significado que le hemos asignado a acción es diferente, digamos, son las peticiones que le hacemos a un agente, le hace a otro, ¿no? Haz esto y hay un resultado para esa acción. Sí, esto, digamos, es pues, algo que corresponde al estado interno. Asignado una tarea a alguien y esa tarea, pues, tiene tales características y bueno, estar ligado con tal y tal elemento en la representación. Vale, nos dicen que las evacuaciones están ligadas con el grupo de evaluación que las realiza. Tendremos una relación con el concepto de grupo de evaluación que ya teníamos dentro de los grupos. Las tareas de evaluación están hechas por alguien, ¿no? Indicando el grupo de evaluación que la hace, por lo tanto podemos, no sé, llamarle realizada por. La tarea de evacuación la realiza un grupo de evacuación. He puesto aquí evaluación. Evacuación, sí, por lo tanto, es realizada por una tarea específica, la hace solamente un grupo de evacuación y un grupo de evacuación puede tener que rescatar, digamos, o evacuar a diferentes grupos. Por lo tanto, digamos, la relación en el sentido inverso sería AN. Vale, una tarea de evacuación está relacionada con una localización. Está relacionada con evacuación de dos maneras. Tenemos que indicar cuál es el origen. Tenemos una relación origen entre evacuación y localización. Una evacuación tendrá un solo origen, sí, pero podemos querer evacuar a diferentes personas de un mismo sitio, digamos nada, o al menos el enunciado no dice nada, no dice lo contrario, por lo tanto podemos suponer que, bueno, que de una localización puede haber muchas personas y por lo tanto podemos pues, evacuar en diferentes momentos del tiempo a diferentes personas, por lo tanto podremos tener pues eso, que una localización, digamos una localización aparezca en diferentes evacuaciones. Lo mismo nos pasa para el destino de la evacuación, ¿no? A donde llevamos a las personas que estamos evacuando. Okay. También tendrá un destino, pero puede ser que enviemos diferentes, digamos que en diferentes evacuaciones acabemos llevando a esas evacuaciones, a las personas de esas evacuaciones al mismo sitio. Vale, por último nos dice que tenemos que
representa también la fecha estimada en la que llegará esa evacuación a su destino. Bueno, o sea, tenemos un atributo, llegada, que sea de tipo fecha, que nos representa la fecha que tiene esta evacuación. Bueno, pues no digamos aquí tendríamos, digamos, esta sería la opción que a mí me gustaría más, sí, pero tendríamos también la posibilidad de que evacuación, digamos, fuera simplemente un concepto y ya está, y no está asignado, digamos, no tiene, es un concepto independiente de todos los demás, o que en lugar de asignarlo a tarea, pues lo asignemos a acción, porque bueno, podríamos considerar que la acción que pedimos de evacuar y el resultado, digamos, lo que guardamos internamente sobre qué es una evacuación sería lo mismo. Digamos, desde un punto de vista de representación no sería lo mismo, porque seguramente cuando mandáramos el mensaje evacuar, pues igual, no sé, por lo menos la fecha de llegada estimada no la sabríamos, ¿no? Y seguramente el resultado de el pedir al grupo de evacuación que evacúeme tales personas, igual sería que nos respondiera diciendo, pues, de acuerdo, y llegaran en tal fecha, por ejemplo. Así que seguramente no tendría esa información. La acción que nosotros le pedimos hacer al grupo de evacuación de lo que después guardamos sobre como una evacuación que se está realizando en algún momento, pero bueno, digamos, forzando un poco la representación, pues igual podríamos considerar que corresponden al mismo concepto, la acción de pedir evacuar y la representación interna de que estamos evacuando en este momento a alguien o a algunas personas de algún sitio. Vale. Y una cosa, una evacuación entonces, según el diagrama, puede tener más de una localización de origen y más de una localización de destino. No, una evacuación tendrá una localización y destino, pero es posible que evacuemos más veces de una localización o que diferentes evacuaciones lleven al mismo sitio, digamos, de diferentes localizaciones a las personas que evacuemos, ¿sí? Siempre, digamos, llegaremos a un sitio y escogeremos a la gente y le dejaremos en otro sitio, pero varias evacuaciones pueden dejar el mismo sitio a personas, o es posible que mandemos a varias evacuaciones, digamos, varios grupos de evacuación, porque, digo, el grupo de evacuación no puede llevar más de tantas personas, pues enviamos a varios grupos para que se lleven a todas las personas, o en diferentes momentos del tiempo digamos, llegan diferentes personas, no están todas a la vez en el mismo sitio, por lo tanto podemos mandar diferentes evacuaciones para que se vayan llevando a gente de ese lugar. Vale, una cosa que no dice el enunciado, pero igual podríamos inferir o se nos podría ocurrir, es que pues el grupo de evaluación igual podría evacuar de varios sitios, ¿no? Pues mandamos al grupo de evacuación a tal sitio, tal sitio, tal sitio, recogéis a todos y los lleváis a tal sitio. Y podríamos suponer, yo que sé, pues que el origen podría ser múltiple, ¿no? Tendríamos diferentes evacuaciones en diferentes sitios, recogemos a todos y al final los llevamos a un destino común, que es donde acabamos evacuando a la gente. No aparece, digamos, nada en el enunciado que diga eso, pero bueno, uno podría justificar, ¿no?, que hubiera múltiples localizaciones para una evacuación diciendo pues que pues, es posible que no solamente evacuemos en un sitio. Dime. ¿No? Bueno, sí. También tenía otra pregunta y es la información de la localización en la que se encuentra el grupo de evacuación, que es el principio de la pregunta, entiendo. ¿Esa información no tenemos que representarla? No aparece en ningún sitio. Digamos que lo único que tenemos que guardar es que tal grupo de evacuación evacúa a personas que están en un sitio y las deja en otro sitio y van a llegar en tal fecha. Digamos que lo que hay al principio básicamente es literatura, para introducir después la pregunta que se quiere hacer. Vale. Sí. Alguien ha dejado el micrófono abierto. Bueno, vamos a ver el apartado F. El apartado F. El apartado F dice, en los centros de mando se almacenan los suministros que se envían a los asentamientos. Muy bien. Los grupos logísticos son los encargados de repartir los suministros siguiendo una ruta entre los asentamientos. Digamos, seguimos una ruta y vamos repartiendo en cada, digamos, punto de la ruta lo que nos toca repartir. Vale, y entregando en cada parada una cantidad, medida en kilogramos, de ciertas cosas. En este caso, digamos, de ropa, de comida, de agua y medicina, que sería, digamos, lo que realizamos cada vez que hacemos un reparto. Vale, añadir lo necesario para que en la ontología, para las relaciones, conceptos, atributos, para que el grupo logístico pueda representar la ruta que tiene que seguir entre asentamientos.
el orden que tiene que seguir, ¿no? Pues primero paro aquí, después paro aquí, después paro aquí, después paro aquí, y la cantidad de suministros que tiene que entregar en cada uno de ellos. Vale, pues digamos internamente el grupo logístico lo que va a decir, o va a recibir algún tipo de petición de alguien, ¿no? Pues tienes que enviar llevar a tal sitio, tal cosa, y se guardará, ¿no? Digamos, hará su cálculo de cuál es la ruta que tiene que seguir para entregar las cosas que le han dicho que tiene que entregar, y internamente se va a guardar, pues, la representación que corresponde a esa ruta. Vale, aquí, digamos, hay diferentes formas de representarlo. Vamos a ver las diferentes opciones. Digamos que no hay, en este caso, pues yo no me decantaría o no diría pues que una es mejor que otra. Al final todos acaban representando lo mismo. Vale, una cosa que nos dice el enunciado es que tenemos que hacer repartos. Vale, pues podemos tener un concepto que se llame reparto, ¿no? Lo que vamos a hacer es una serie de tareas, sí, en este caso una tarea, la tarea que tenemos es repartir cosas. Ya que hemos añadido en el apartado anterior un concepto tarea, o digamos si lo hemos añadido, sería coherente, por ejemplo, pues eso, asignarle como padre de reparto tarea, ¿no? Un reparto es una tarea, algo que tiene que hacer, en este caso, un grupo logístico. Vale, un reparto no es algo simple, sino que el reparto tendrá que hacer una serie de paradas y dentro de cada parada dejar pues, una serie de cosas. Vale, podemos pensar, por ejemplo, que un reparto está compuesto de entregas, ¿no? Cada vez que pare en algún sitio, en la ruta que sigue, el reparto, sí, lo que hace es entregar alguna cosa. En este caso, pues las cosas que nos piden, ¿no? La ropa, la comida, el agua y la medicina. Y las medicinas, ¿vale? La entrega, básicamente, es también una tarea, ¿no? Hacemos una tarea que es el reparto, que está compuesta de otras tareas, que son las entregas que hacemos en los diferentes sitios por los que vamos a pasar. ¿Vale? Un reparto está asociado a una entrega mediante una relación diciendo pues que bueno, pues un reparto está compuesto de entregas. Por aquí y por aquí, ¿sí? Un reparto estará compuesto de n entregas, por lo tanto la relación será 1 a n desde el reparto de entregas, pero una entrega, digamos, solo estará relacionada con un reparto. Digamos que la entrega, digamos, es un elemento distinto cada entrega que hacemos, ¿no? Tenemos una entrega en tal sitio, pues es una entrega. Si hacemos una entrega en tal otro sitio, es otra entrega distinta. De hecho, básicamente porque estará asociado a una serie de cantidad de cosas que tendremos que poner en cada una de las entregas. Vale, ¿qué tenemos que poner en las entregas? Bueno, pues básicamente tenemos que poner los atributos que nos indica el enunciado, ¿no? Tenemos que entregar ropa, comida, agua y medicinas, y todos se miden en kilos, según nos dicen, por lo tanto son enteros. Las entregas las tendremos que hacer en algún sitio. Lo que hacemos es ir pasando por los diferentes asentamientos, ¿sí? Y dentro de cada asentamiento haremos pues, la entrega correspondiente de cantidades de cosas que nos toquen. Vale, tendremos una relación entre la entrega y el asentamiento. Bueno, una entrega estará asociada a un asentamiento, una entrega específica estará asociada a un asentamiento, porque digamos que es única para cada asentamiento. Le entregamos 10 kilos de ropa, 3 de comida, bueno, el agua sería lo mismo kilos que litros, pero bueno, tantos kilos de agua, tantos kilos de medicina al asentamiento X. Si luego hay que hacer otra entrega, pues obviamente será otras cantidades diferentes, pero cada entrega de un asentamiento será diferente. Pero un asentamiento le podemos entregar varias veces lo que le toque. Cuanto es la relación inversa, sería una relación a n. Vale, ahora nos quedaría simplemente representar en qué orden se hacen las entregas. Esto se puede representar de muchas maneras. Una posibilidad podría ser tener una relación que nos indique ese orden de precedencia que tienen las entregas entre sí, ¿no? De manera que tengamos una relación entre entregas que nos indique qué entrega precede a qué. Opa, ya lo he liado. Opa. Bueno. No sé por qué es difícil meter aquí arcos reflexivos. Vamos a ver si esto lo largamos. Vale, perfecto.
De manera que, bueno, pues cada entrega que tengamos que realizar en un orden específico, simplemente ligamos mediante una relación, esta entrega precede a tal otra entrega. De manera que nosotros podamos tener representado pues en qué orden tienen que hacerse las entregas. Como digamos, la entrega será una lista, básicamente, pues la relación siempre será de 1 a 1, ¿no? Tenemos una entrega que va antes y otra entrega que va después. Por tanto, siempre tendremos, pues eso, antes o después, y eso nos permitirá seguir la relación de precedencia de las entregas en el reparto. Vale, otra posibilidad de representarlo sería tener un concepto que fuera ruta, ya que nos dice el enunciado dice que tenemos que seguir siguiendo una ruta, bueno, pues podemos tener el concepto ruta y representamos dentro de nuestro sistema, o en este caso el agente logístico, el grupo logístico, sí, que tenemos rutas, sí, y lo que hacemos es guardar, en este caso, pues un concepto que no es una tarea, sino que simplemente es, ¿no? En lugar de, digamos, guardar la información de que tenemos que hacer alguna cosa, tenemos simplemente, bueno, pues simplemente una lista que nos va a decir qué cosas tenemos que entregar en qué diferentes sitios. Javier, dime. ¿Qué criterio sigues para decidir qué concepto es una clase y qué concepto son atributos de una clase? Porque, por ejemplo, yo en este problema veo que, por ejemplo, podría haber una clase suministros que tuviera subclase ropa, comida, agua, medicinas y con el atributo cantidad. Y que entrega estuviera relacionada con esa clase suministro, por ejemplo. Bueno, ¿Eso sería correcto o no? Podrías tenerlo, podrías tener una clase de suministros. No sé si en la ontología original nos aparece, sí, nos aparece aquí suministros. Sí, podríamos tener una relación y que ropa tuviera una serie de atributos, entre ellos, pues, un entero que dijera, pues, este pack de ropa, por decirlo de alguna manera, tiene tal cantidad. Sí, digamos que tendríamos básicamente representado en algún sitio, ¿no? Los grupos de cosas que podemos repartir y asignamos la entrega específica a cierto pack de cosas que podamos repartir. Podría ser una manera de pensarlo. Bueno, digamos que como es posible que la ropa pues te lleguen packs, pero tú la juntes, ¿no? Te llegan balas de 5 kilos de ropa, ¿no? Y tú lo que haces es juntarlas todas y dices, bueno, pues voy a enviar 15 kilos de ropa. Pues sería un poco más, sería un poco más eficiente el guardar, quiero mandar 15 kilos de ropa en lugar de enlazar la entrega con las 5 balas de 5 kilos de ropa. Ya. Pero digamos que las dos opciones serían válidas, no tendría, no estarían mal, ¿sí? Asumiendo, digamos, que cuando tú tienes una instancia de ropa, la ropa tiene más que, digamos, solamente el atributo entero. Si tienes que tener una clase solamente para guardar un entero, pues digamos que desde el punto de vista de eficiencia, pues no sería la mejor manera de guardar la información, ¿sí? Si tú en la ropa, yo qué sé, tienes, ¿cuál es la procedencia de la ropa? Si es ropa de invierno, de verano, si no sé qué, si no sé cuántos, pues igual sí tiene más sentido el tener instancias de ropa, ¿no? Grupos de ropa, packs de ropa, ¿no? Y después en las entregas decir, bueno, pues entrego el pack 357 que corresponde a 5 kilos de ropa de invierno, por ejemplo, que viene de Finlandia, ¿no? Alguna cosa por el estilo. ¿Sí? Vale. Pero imagino que el criterio para separar en una clase es la importancia que tenga ese concepto en el problema general, pero como no tenemos tampoco toda la información, claro, no sé. Bueno, digamos que siempre yo os diría que hagáis la representación más simple que os parezca respecto a lo que cuenta el enunciado. Sí, aquí parece más simple dado que tenéis cantidades de ropa y, bueno, pues igual sí que hay el concepto de ropa, pero el concepto de ropa puede no corresponder con lo que tú vas a hacer, con lo que realmente tú tienes en una entrega. En una entrega es, pues, 5 kilos de no sé qué, 10 kilos de no sé cuánto, 20 kilos de no sé qué. Y no son, digamos, distinguibles los elementos que aparecen dentro de la entrega. Pues es más sencillo tener atributos que te indiquen las cantidades, que es al final lo que quieres, lo que sabes, ¿no? Cuando tú repartes los asentamientos, no vas a repartir el lote 57 al asentamiento X, ¿no? Tú tendrás ahí tus ropas en el camión y dirás, bueno, pues ¿cuánto le toca a este? 5 kilos, vale, pues le doy una bala de 5 kilos de ropa, en lugar de, digamos, darle un pack de ropa específico al asentamiento. O no, vale. Igual quieres tener trazabilidad de qué repartes a qué y necesitas saber que el pack de ropa 357, sí, lo repartes al asentamiento Pepito, por ejemplo. Sí.
Pero bueno, el enunciado, digamos, no llega a esas profundidades. ¿Sí? Por lo tanto, si lo representas de una manera más sencilla que te parezca, ya sería una representación correcta. Vale, de acuerdo. Bueno, ¿qué estamos diciendo? Una posibilidad, como os digo, es, bueno, pues ya que nos hablen de rutas en el enunciado, pues tenemos, en lugar de guardar o de representar las acciones que vamos a ir haciendo, tenemos que repartir, ¿sí? Y tenemos que hacer un reparto. Dentro del reparto tenemos una serie de paradas de entregas que tenemos que hacer. Guardamos directamente, pues, lo que es una ruta. Tendríamos un concepto de ruta. Una ruta no es, digamos, una tarea, simplemente es algo que representa un concepto específico, que es por dónde tenemos que pasar para llevar la ropa que nos piden o las cosas que nos piden llevar. Y una ruta estará compuesta, por ejemplo, de paradas, ¿no? Vamos parando en la ruta en diferentes sitios. ¿Sí? Cada parada, digamos, está en un asentamiento. Tanto igual que hemos representado antes, cada parada, en este caso, el lugar de entrega estará asociado a un asentamiento. Estás aquí. Esto lo agregamos aquí. Y una ruta estará compuesta de diferentes paradas. Vale, el representar la secuencia de orden de las paradas, ¿sí? La podemos representar como lo hemos hecho antes. Tenemos una relación que nos indica todas las paradas, o en este caso todas las entregas que tenía, ¿cómo lo he llamado? Sí, todas las entregas tenían los repartos, o podemos hacerlo de una manera distinta, simplemente por variar la forma en la que representamos las cosas. Podemos tener una relación de la ruta con el primer elemento que tiene, digamos, la primera parada de la ruta. ¿Sí? Con eso, digamos, tendríamos, pues, cuál es la primera visita que tenemos que hacer y una relación que indique cuáles son digamos, las siguientes paradas, ¿sí? O cuál es la siguiente parada a una parada específica. Bueno, pues esto es lo que quería hacer. Sí, de manera que tuviéramos una relación. Vamos a salir aquí un churro. Esto lo enlazamos aquí. Esto lo enlazamos aquí. Y lo estiramos para que salga bien. Perfecto. Vale, una relación entre paradas, simplemente igual que teníamos antes de una relación de precedencia entre las paradas, aquí tenemos lo mismo, simplemente indicamos cuál es la siguiente parada a cierta parada. Lo que en lugar de enlazar digamos, tener una relación de la ruta con todas las paradas, podríamos tener simplemente una relación que nos indicara cuál es la primera parada que tiene la ruta. Digamos, sería equivalente a lo otro. Había un mensaje en el chat de hace ya una serie de minutos y ni siquiera lo he visto. Me preguntan, entregar no tendría cardinalidad 1 a 1 y 0 a n. 0 a n. ¿Por qué 1 a 1 y 0 a n? ¿Sí? Digamos que un reparto tendría n entregas. Asumimos que por lo menos habrá una entrega en un reparto. ¿Sí? Y una entrega estará asociada únicamente a un reparto, ¿no? Haremos un reparto y cada entrega específica de tantos kilos y tantos no sé qué, ¿sí? Siempre estará asociada a un reparto específico. Pero digamos, un reparto tendría n entregas, por lo menos una. Me dicen que en una entrega pueden hacerse en un asentamiento puede hacerse una entrega. Bueno, pues si no tienes que entregar nada en un asentamiento, entonces no pases por él. ¿Sí? Digamos que te piden. Desapareció la presentación, un segundo. Lo que le pide el centro de mando, supongo, al grupo logístico es entrégame tal cosa en tal sitio, tal sitio, tal sitio y tal sitio. Y tú te montas la ruta para pasar por todos los asentamientos los que tienes que dejar cosas. Si no vas a dejar nada en un sitio, pues no te dirán que pases por él, simplemente. Al menos, digamos, es lo que yo asumiría que supone un reparto de suministros a asentamientos. No te dicen que pases por algún sitio si luego no vas a hacer nada en ese sitio. Bueno, esta sería una alternativa, ¿no? Tener representadas rutas, ¿sí? Las rutas se componen de paradas, ¿sí? En lugar de tener todas las paradas que corresponden a la ruta, una relación con ellas, tendríamos una relación con la primera y simplemente cada parada tendría una relación con su siguiente. Como digo, cada parada también tendría una relación, la inversa sería con la anterior. Vale, otra posibilidad
Vamos a dividirlo esto. Salido a flecha. Simplemente por variedad, sí, por, digamos, tener diferentes posibilidades, sí, es algo parecido, tendríamos una ruta, sí, tendríamos paradas. Podríamos representarlo como antes, ¿no? En el que tenemos, pues que la ruta está compuesta por paradas, sí. Y tendríamos también, pues, la relación entre el asentamiento y las paradas. Y en lugar de tener una relación que nos indique cuál es la relación entre las paradas, bueno, ya he copiado lo que no toca. Podríamos tener simplemente un atributo que nos indicara cuál es el orden que tienen las paradas entre sí. Sería, digamos, una relación equivalente, ya que nos piden que lo que representemos es el orden. Me preguntan si una parada no puede pertenecer a más de una ruta. En este caso, lo que asumimos es que cada parada, ¿sí? Corresponde a un reparto. Tenemos que repartir cierta cantidad de cosas, ¿sí? Por lo tanto, es posible que al mismo sitio, pasemos por el mismo sitio, pero repartamos diferentes cosas en diferentes momentos del tiempo. Por tanto, digamos que una parada debería ser única. Yo tengo una ruta, ¿sí? Y la ruta la compongo para ir dejando tales cosas, ¿sí? Y una vez está hecha esa ruta, las paradas nuevas que haga en cierto sitio corresponden a rutas distintas y por lo tanto tienen entregas distintas. Digamos, serían conceptos diferentes, ¿no? Instancias diferentes del mismo concepto, parada, pero que corresponden, digamos, a entregas distintas en momentos distintos del tiempo, aunque sean en el mismo sitio. Bueno. Vale, con eso tendríamos el apartado F. Muy bien. Vale, el apartado G es de RDF. Vale, en este apartado nos dan una serie de definiciones en RDF. Nos define una ontología. La idea digamos que para resolver esta parte de RDF, al principio deberíais ser capaces de entender, pues eso, qué es lo que aparece en el RDF. Y tampoco os voy a pedir que os aprendáis todos los tags de RDF de memoria, ¿sí? De hecho, utilizaréis algunos en la práctica y ya os quedará el qué significan. Pero bueno, digamos que como vais a utilizar los más comunes, ¿no? La clase, subclase, el object property, data property, el ser el dominio, el rango, digamos que esos ya más o menos ya sabréis lo que son, pues digamos que asumo que seréis capaces de entender que es lo mínimo que hace falta, entender qué es lo que explica el trozo de RDF que os pone el enunciado. Vale, tenemos pues eso, una ontología que llamamos ayuda, tenemos una serie de clases, la clase grupo, la clase material, la clase personal, la clase tarea, la clase localización. Nos dicen que centro de mando es una subclase de grupo, grupo rescate es una subclase de grupo, vehículo es una subclase de material, helicóptero es una subclase de vehículo, personal de rescate es una subclase de personal y rescate es una subclase de tarea. Vale, un poco para que, bueno, digamos que aquí aparecen conceptos que luego podríais haber usado en la formalización de los otros apartados. Vale, y luego aparte de esto, nos definen toda una serie de relaciones y atributos. Vale, indicando que coordenadas es una propiedad, que es de localización y que está definida por un string, que transporte es una propiedad. Bueno, de hecho son relaciones, este enunciado estaba escrito antes de que distinguiera entre atributos como data properties y relaciones como object properties. Igual lo hice porque no me cabía y porque era demasiado largo escribirlo todo, pero bueno, digamos que distinguimos por un lado relaciones, por otro lado propiedades. Data properties y object properties. Bueno,
Identificación de transporte, sí, que es también una propiedad, un atributo, sí, que tiene un vehículo y que es un string. Identificador de grupo, que también es una propiedad, que no tiene también grupo, o que no tiene grupo y que es un string. Y luego nombre, que es una propiedad de personal, y que también es un string. Vale, luego tenemos relaciones, una relación destino entre rescate y localización, una relación realizado por entre rescate y grupo de rescate, una relación ordenado por entre rescate y centro de mando, una relación usando entre rescate y vehículo y una relación pilota entre personal de rescate y helicóptero. Bueno. Vale, he pintado más o menos las cosas que aparecen en el RDF. Un poco para que veamos qué es lo que nos han explicado en ese RDF. ¿No? Tenemos básicamente toda una serie de conceptos. Algunos ya nos habían aparecido, otros nos han añadido como conceptos nuevos. Sí, de hecho, bueno, simplemente nos ha añadido tarea que no aparecía en ningún sitio y un tipo de tarea que rescate. Y luego el material me parece que no aparecía en vehículos. Sí, tenemos el concepto vehículo y dentro de del vehículo tenemos otra especificación que es helicóptero. Vale, luego una serie de atributos, ¿no? El identificador de grupo, las coordenadas de una localización, que es un string, el identificador de transporte y luego el nombre que tiene el personal. Vale, al principio con estos atributos, digamos con lo que nos acaban de definir, tendríamos suficiente, deberíamos tener suficiente para responder las cosas que nos van a pedir los siguientes apartados. Vale, nos pide el primer apartado del apartado de RDF. Dice, ¿qué aserciones en RDF representarían, o RDF WL, representarían que se está realizando por parte del grupo rescate con identificación grupo GDR07 un rescate en la locación con coordenadas 125.332.7 ordenado por el centro de mando con identificación de grupo CDM33 usando el helicóptero con identificación GEL Heli 7A5. Bueno, aquí básicamente tenemos que mirar qué es lo que nos piden, qué es lo que nos han contado y mirar en el RDF qué cosas corresponden a los diferentes atributos o relaciones o conceptos, instancias de concepto, porque al final el grafo RDF está relacionando instancias, qué instancias son necesarias para definir lo que nos dice el enunciado. Vale, lo primero que editaremos, digamos, como en RDF siempre estamos enlazando sujeto, predicado, objeto, sí, lo que editaremos serán URIs que correspondan a cada una de esas cosas. Vale, en este caso lo que nos aparece en la definición de RDF, sí, el RDF nos cuentan simplemente clases, sí, y relaciones, pero no aparece ninguna instancia, sí, lo que tenemos que hacer es definir las URIs que corresponden a las instancias que nos aparecen en lo que nos cuenta, ¿no? Tenemos una instancia que va a ser un grupo rescate que tendrá un atributo que es su identificador, necesitaremos una instancia para una localización que tendrá un valor para el atributo de localización, tendremos una instancia para el centro de mando, que es el que pide que se haga cierto rescate, ¿sí? Y luego tendremos una instancia para el helicóptero que nos dicen que tenemos que usar para hacer ese rescate. Vale, cuando lo editaremos, para esas instancias, sí, una serie de URIs que no los podemos inventar simplemente, ¿no? Pues podemos tener que el grupo de rescate no nos dicen, digamos, podemos asignarle una URI que puede ser, por ejemplo, es res 0001, por ponerle alguna cosa. Tiene que ser simplemente distintas todas las URIs que pongamos a las instancias que queremos, por lo tanto, pues, la única restricción es que no se llamen dos igual, porque están representando, obviamente, instancias diferentes. El rescate, como digamos no aparece ninguna cosa que identifique el rescate, tendrá una URI específica que hemos llamado res 001, ¿sí? El grupo de rescate, como nos dicen que su identificación es GDR07, pues igual podemos llamarle a la URI GDR07,
que es distinto, digamos, la URI sería GDR07 con la URL, bueno, la URI completa que le correspondiera para la ontología, no aparece, digamos, en el enunciado, pero tendríamos un carro ahí que nos indicará dónde se encuentra la URI correspondiente, el recurso correspondiente a este grupo rescate, sí, que podemos, digamos, utilizar el nombre que se supone que tiene, o la edición que tiene como nombre de la URI, o ese string que corresponde a la URI. Lo mismo nos dicen para el grupo de mando, que es el CDM33, pues creamos una URI que corresponde a un objeto, un recurso, que es el CDM33, que representará al grupo al centro de mando. Lo mismo para la localización, necesitamos una URI, pues inventamos una URI, que es loc, y le ponemos ahí las coordenadas que corresponden a esa localización como nombre. Podríamos haber puesto loc 001 si quisiéramos, digamos que el nombre tampoco es importante. Y lo mismo hacemos para el helicóptero, ¿no? Llamamos Heli 7A5, porque nos han dicho que ese es su identificador, pero podríamos haber puesto helicóptero 33 o lo que quisiéramos. Digamos, son dos cosas diferentes, el valor que tiene el atributo identificación del URI que uno puede tener para identificar un recurso específico, que no tiene por qué generarse específicamente a partir de esa identificación, de ese atributo. Vale, por lo tanto nos dicen que tenemos un grupo de rescate, ¿sí? Por tanto, haremos una aserción en RDF diciendo la URI GDR07, sí, es de tipo grupo de rescate, porque nos dice que es grupo de rescate, y además hacemos la aserción, la GDR07 tiene un atributo que es ID grupo, cuyo valor es GDR07. Eso ya nos cubre una parte, ¿no? Tenemos, pues eso, la identificación, el tipo que tiene esa URI que vamos a utilizar después en las relaciones o sí, básicamente relaciones que vamos a tener que crear después, más pues el atributo que nos han dicho que tiene ese recurso, esa URI. Vale, hacemos lo mismo para el centro de mando, ¿no? Tenemos el centro de mando 33, ¿sí? Que es de tipo centro de mando, porque nos dicen que es ese centro de mando que tiene una identificación, un atributo identificador de grupo, ¿sí? Que es CDM33. ¿Vale? También tenemos un helicóptero. Bueno, pues ese helicóptero, decimos que es URI, la Heli 7A5, es un helicóptero, es de tipo helicóptero y tiene pues un atributo y de transporte que es pues el que nos han dicho. Vale, luego tenemos una localización, que es exactamente lo mismo. Tenemos una URI, que es esta localización, y que tiene un atributo de coordenadas, que son las coordenadas que nos han dicho que tiene, el string este de aquí. Vale, y luego lo que tenemos que hacer es ligar todo eso mediante las relaciones que nos aparecen en la ontología, que nos dicen que, en este caso, el rescate ha sido ordenado por el centro de mando, ¿sí? Por lo tanto, tenemos una relación entre el rescate y el centro de mando, ¿sí? Estamos usando en ese rescate un helicóptero específico, ¿sí? Y está siendo realizado o se realiza por el grupo de rescate que nos han dicho. Vale, por lo tanto, creamos una URI para ese rescate, ¿sí? Le hemos llamado res001 y decimos que este recurso es un rescate, ¿sí? El destino es la URI de la localización, ¿sí? Esto ha sido ordenado, está relacionado con el centro de mando mediante relación a ordenado por, está relacionado con el grupo de rescate mediante la relación realizado por y, bueno, usan, está relacionado con el helicóptero mediante la relación USA. Y con eso tenemos descrito lo que nos han dicho en el enunciado. Vale, aquí digamos que básicamente lo que hay que acordarse es cómo funciona el RDF, ¿no? Que hay que hacer aserción, hay que tener URIs para cada uno de los elementos que tenemos que relacionar y hay que poner aserciones simplemente para indicar cuál es el tipo, cuáles son los valores que tienen los atributos y luego relacionar los elementos que hemos hecho, los recursos, sí, mediante las relaciones que indica el enunciado que son las que tenemos que describir. Vale, el último apartado es una pregunta sobre Sparkle. Si os acordáis, lo vimos el martes, o lo acabamos de ver el martes.
Vale, nos dice que asumiendo que tenemos un conjunto de aserciones, ¿no? Tenemos una fuente de datos donde pues, una serie de tripletas que nos explican cosas sobre el problema, ¿sí? Que nos retornaría el hacer esta query sobre bueno, pues un fichero o lo que sea, una triple store donde estuvieran definidas cosas mediante esta ontología. Vale, en este caso simplemente tenemos que ir mirando pues eso, qué es lo que relaciona, qué elemento relaciona la query, digamos, el where de las cosas que tenemos en la ontología, ¿no? Nos piden, bueno, en este caso la query va a retornar dos cosas, dos variables, nm y idg, ¿sí? Aparece nm en algún sitio, supongo. Aquí aparece nm, ¿sí? Luego aparece idg en algún sitio. Aquí aparece idg. Eso sería, digamos, lo que nos va a retornar la query. Pero obviamente nos va a retornar un nm y un idg que tienen unas relaciones específicas entre ellos, ¿no? Nos dice que hay una variable p que es de tipo personal de rescate, ¿sí? Esa p tiene un nombre, cuanto el nombre va a ser el nombre de una persona que pertenece a un personal de rescate, ¿sí? P está relacionado con H mediante relación pilota. Resulta que H es un helicóptero, ¿sí? El helicóptero es este Heli-75, el Heli-7A5, ¿vale? Nos dicen que hay un grupo de rescate, ¿sí? Ese grupo de rescate tiene un identificador, ¿sí? Tenemos algo que es un rescate, ¿sí? Ese tipo de rescate. Ese rescate está relacionado con ese grupo de rescate y nos dicen que, bueno, pues que ese rescate está usando el helicóptero que nos han dicho. Por lo tanto, tenemos a alguien que pilota algo, ¿sí? En este caso un helicóptero, ¿sí? Y ese helicóptero está siendo usado en un rescate, ¿sí? Vale. Locaros el grafo que corresponde a la consulta. Os lo voy a pegar aquí, copy. Vale, más que nada para tener claras las relaciones que hay entre los elementos que hay en el grafo de la consulta. Digamos, en la consulta básicamente es un grafo, sí, lo que hace es ligarnos diferentes variables y al final lo que nos va a retornar es pues, las coincidencias que correspondan con esas variables en el grafo que tendremos nosotros con la información específica del problema. Vale, básicamente es lo mismo que os acabo de contar, ¿no? He pintado las variables que son las variables que retornamos en un color diferente, ¿no? El indicador de grupo y el nombre, ¿sí? Y lo que tenemos es, pues eso, que el nombre está ligado mediante el helicóptero que pilota esa persona, que es, digamos, persona de rescate, ¿sí? Y que el grupo de rescate estará relacionado también mediante el helicóptero que está usando en ese rescate. De hecho, esto está mal. El que está utilizando el helicóptero es el rescate, no es el... A ver. Sí, es el rescate, esto estaba mal. Aquí. Sí, es el rescate el que usa el helicóptero. Vale, básicamente nos está retornando, lo que nos va a retornar la consulta son los nombres, ¿sí? De las personas que pilotaron el helicóptero, ¿sí? Y los identificadores de los grupos digamos, que realizaron el rescate, sí que utilizaron ese helicóptero, básicamente. Nos va a retornar pares, nombre de persona que pilotaba el helicóptero, cuando ese helicóptero estaba pilotado haciendo un rescate que estaba haciendo un grupo de rescate específico, que tiene un identificador específico. Vale, por lo tanto, básicamente, puesto ahí en cristiano, lo que nos retorna es pues eso, el nombre del personal rescate, digamos, la persona que pilota el helicóptero, ¿sí? El helicóptero este que nos dicen, y la identificación del grupo rescate que ha realizado el rescate utilizando precisamente ese helicóptero, que es lo que, digamos, liga el grupo de rescate y la persona, que es al final lo que queremos retornar como resultado de la consulta.